Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola, amigos. Hoy comenzamos un fascinante viaje a través de la historia de los Estados Unidos de América. Esta es una lección especial para practicar la escucha y el habla, y prometo hacerla fácil, divertida e interesante. Al final de esta serie sabrán todo sobre América, su descubrimiento, sus luchas, su gente y por qué es uno de los países más poderosos del mundo. Hoy comencemos con la gran pregunta: ¿cómo empezó todo? ¿Quién descubrió América? Hace mucho, mucho tiempo, hace unos 15,000 años, tribus nativas americanas vivían en esta tierra. Fueron las primeras personas en llamar hogar a América. Estas tribus eran cazadoras y recolectoras que viajaron a través de un puente de tierra desde Asia hacia América del Norte. Vivían en armonía con la naturaleza, cultivando alimentos, cazando animales y desarrollando culturas únicas. Pero la historia de América, tal como la conocemos, comienza mucho después. En 1492, un explorador italiano llamado Cristóbal Colón zarpó en busca de una nueva ruta hacia Asia, pero en su lugar llegó a América. Este viaje fue financiado por los reyes de España, Fernando e Isabel. Columbus pensó que había llegado a la India, por lo que llamó indios a los nativos. Sin embargo, Columbus no fue el primer europeo en llegar a América. Casi 500 años antes, los vikingos, liderados por Leif Erikson, desembarcaron en lo que ahora es Canadá. Pero sus asentamientos no duraron mucho. A menudo se le atribuye a Columbus el descubrimiento de América, porque su viaje atrajo la atención de Europa hacia el continente. La fiebre europea. Después de Columbus, más exploradores llegaron desde Europa. España, Francia, Inglaterra y otros países enviaron barcos para reclamar tierras en el Nuevo Mundo. España se centró en América del Sur y Central, donde encontraron oro y plata. Inglaterra y Francia comenzaron a construir colonias en América del Norte. Estos colonos europeos trajeron muchos cambios a la tierra y a su gente. Introdujeron nuevos alimentos, animales y tecnologías. Pero también trajeron enfermedades que tristemente mataron a muchos nativos americanos. Este fue el comienzo de una relación muy compleja y dolorosa
entre los colonos y los pueblos nativos. Las primeras colonias. En 1607, Inglaterra estableció su primera colonia permanente en América, llamada Jamestown, en Virginia. Los colonos enfrentaron muchos problemas, inviernos duros, enfermedades y falta de comida, pero sobrevivieron. Pronto se formaron más colonias y personas de Europa comenzaron a mudarse a América en busca de una vida mejor. Uno de los grupos más famosos fueron los peregrinos, quienes llegaron a América en 1620 en un barco llamado el Mayflower. Huían de la persecución religiosa en Inglaterra y querían libertad para adorar como deseaban. Llegaron a lo que ahora es Massachusetts y celebraron el primer día de acción de gracias con los nativos americanos que les ayudaron a sobrevivir. ¿Por qué era América tan importante? Para el siglo XVIII, América se había convertido en una tierra de oportunidades. Personas de toda Europa llegaron porque creían que aquí podían encontrar libertad, tierras y una nueva vida. Pero este nuevo comienzo no fue fácil. Diferentes países competían por el control de América, especialmente Inglaterra, Francia y España. Para el siglo XVIII había 13 colonias a lo largo de la costa este de lo que ahora es Estados Unidos. Estas colonias estaban divididas en 3 regiones. Colonias de Nueva Inglaterra incluían Massachusetts y Connecticut. Eran conocidas por sus bosques, pesca y pequeñas granjas. Aquí, las comunidades solían trabajar juntas. Colonias del medio incluían Nueva York y Pensilvania. Se les llamaba el granero porque producían mucho trigo y grano. Había también muchas culturas y religiones diferentes. Colonias del sur incluían Virginia y Georgia. Tenían grandes plantaciones donde se cultivaban tabaco, arroz y algodón. Gran parte del trabajo en estas plantaciones lo realizaban africanos esclavizados, lo que fue una parte trágica y cruel de la historia de América. La vida en las colonias. La vida en las colonias no era fácil. La gente tenía que construir sus hogares, cultivar su propia comida y sobrevivir a los inviernos duros. Las familias trabajaban mucho y los niños a menudo ayudaban a sus padres en la granja. Las escuelas eran raras y solo unos pocos niños aprendían a leer o escribir. Pero las colonias también estaban llenas de esperanza.
La gente venía aquí porque quería libertad religiosa, tierras y oportunidades que no tenían en Europa. Algunas colonias, como Pensilvania, fueron incluso fundadas como lugares seguros para personas de todas las religiones. Conflicto con Gran Bretaña. Aunque las colonias estaban en América, todavía eran gobernadas por Gran Bretaña. El rey de Inglaterra, Jorge III, hacía las leyes para las colonias y los colonos tenían que pagar altos impuestos a Gran Bretaña. Los colonos empezaron a sentirse enojados. No tenían voz en el gobierno británico, así que decían: "No taxation without representation", no impuestos sin representación. Esto significaba que no querían pagar impuestos a menos que pudieran participar en la creación de las leyes. Un ejemplo famoso de este enojo fue el motín del té de Boston en 1773. Los colonos, disfrazados de nativos americanos, se infiltraron en barcos británicos y arrojaron cajas de té al agua como protesta contra un impuesto sobre el té. El camino a la independencia. A mediados del siglo XVIII, los colonos estaban cansados de ser controlados por Gran Bretaña. Querían ser libres para hacer sus propias leyes y tomar decisiones. En 1775 comenzó una guerra entre las colonias y Gran Bretaña, conocida como la Revolución Americana. Los colonos fueron liderados por valientes líderes como George Washington, quien se convirtió en el comandante del ejército americano. Otro personaje importante fue Thomas Jefferson, quien escribió un documento muy famoso llamado la Declaración de Independencia. Este documento, escrito el 4 de julio de 1776, declaraba que las colonias ya no formaban parte de Gran Bretaña. Decía que todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este fue un movimiento audaz porque significaba que las colonias estaban ahora en guerra total con uno de los países más poderosos del mundo. La guerra fue dura. El ejército británico era grande, estaba bien entrenado y tenía muchas armas. Los colonos americanos, por otro lado, eran agricultores, tenderos y personas comunes con poca formación. Pero tenían algo importante: una fuerte creencia en la libertad. Recibieron ayuda de Francia, que proporcionó soldados, armas y barcos. Después de años de lucha, los estadounidenses finalmente ganaron una batalla importante en Yorktown, Virginia, en 1781.
2 años después, en 1783, Gran Bretaña reconoció oficialmente a los Estados Unidos de América como un país independiente. Nace Estados Unidos. Después de la guerra, los líderes del nuevo país escribieron la Constitución, un conjunto de reglas sobre cómo debía funcionar el país. También eligieron a George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos en 1789. Este fue el comienzo de un nuevo país construido sobre las ideas de libertad, igualdad y democracia. Sin embargo, estas ideas no se aplicaban a todos en ese momento. Las personas esclavizadas, las mujeres y los nativos americanos no eran tratados como iguales, y tomaría muchos años de lucha avanzar hacia una verdadera igualdad. Ahora que habían nacido los Estados Unidos de América, era el momento de crecer. Pero este crecimiento no fue sencillo. Implicó nuevas oportunidades, desafíos difíciles y un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos: la esclavitud. La expansión de los Estados Unidos. Después de la Guerra de Independencia, los Estados Unidos aún eran pequeños. Estaban formados por solo 13 estados a lo largo de la costa este. Pero los estadounidenses tenían grandes sueños. Querían expandirse hacia el oeste y explorar las vastas tierras de América del Norte. En 1803 ocurrió algo extraordinario. El presidente Thomas Jefferson compró una enorme extensión de tierra a Francia. Esto se llamó la Compra de Luisiana y duplicó el tamaño de los Estados Unidos. Estas tierras se extendían desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas y abrieron infinitas oportunidades para la agricultura, el comercio y la exploración. Para aprender más sobre estas nuevas tierras, Jefferson envió a 2 exploradores, Lewis y Clark, en un viaje. Con la ayuda de una mujer nativa americana llamada Sacagawea, viajaron a través de ríos, montañas y llanuras, mapeando las tierras y conociendo a tribus nativas americanas. La expansión hacia el oeste. La idea de moverse hacia el oeste se conoció como el Destino Manifiesto. Muchos estadounidenses creían que era su destino o su suerte extenderse por todo el continente. Las familias empacaron sus pertenencias y viajaron en carretas cubiertas para encontrar nuevos hogares en el oeste. Enfrentaron muchos peligros, como el clima extremo,
animales salvajes y terrenos difíciles. Sin embargo, esta expansión no fue justa para todos. Las tribus nativas americanas fueron expulsadas de sus tierras y forzadas a vivir en reservas. Esto llevó a muchos conflictos y a un profundo sentido de pérdida para los pueblos nativos, cuyo modo de vida cambió para siempre. El auge de la esclavitud. A medida que Estados Unidos crecía, también lo hacía su economía. Los estados del sur se volvieron ricos gracias a las grandes plantaciones que cultivaban productos como el algodón y el tabaco. Pero esta riqueza tuvo un costo terrible. Los dueños de las plantaciones utilizaban a africanos esclavizados para realizar el trabajo duro. Estas personas esclavizadas eran secuestradas de sus hogares en África y llevadas a América en condiciones horribles. La esclavitud era un sistema brutal. Las personas esclavizadas eran tratadas como propiedad, no como seres humanos. Trabajaban largas horas en los campos, a menudo bajo el sol ardiente, y vivían en condiciones terribles. Las familias eran separadas y las personas esclavizadas no tenían derechos ni libertad. Una nación dividida. Para mediados del siglo XIX, Estados Unidos estaba dividido en dos regiones con visiones muy diferentes sobre la esclavitud. El norte. La mayoría de las personas en el norte creían que la esclavitud era incorrecta. Querían terminar con ella y dar a todos la oportunidad de vivir en libertad. Muchos norteños trabajaban en fábricas o tenían pequeñas granjas, por lo que no dependían del trabajo esclavo. El sur. La economía del sur dependía de la esclavitud. Los dueños de plantaciones argumentaban que su riqueza y éxito colapsarían sin los trabajadores esclavizados. Este desacuerdo se hizo cada vez más fuerte. Las personas del norte y del sur comenzaron a sentirse como si vivieran en dos países completamente diferentes. Muchas personas valientes lucharon contra la esclavitud. Algunos de los más famosos fueron los abolicionistas, quienes trabajaron para poner fin a la esclavitud en América. Uno de los personajes más inspiradores fue Harriet Tubman, una esclava fugitiva que se convirtió en líder del ferrocarril subterráneo. Este no era un ferrocarril real, sino una red secreta de personas y lugares que ayudaban a los esclavos a escapar hacia la libertad en el norte.
Otro personaje importante fue Frederick Douglass, un antiguo esclavo que se convirtió en un poderoso escritor y orador. Compartió su historia con el mundo y expuso los horrores de la esclavitud a través de sus palabras. Los libros también jugaron un papel importante. Una mujer llamada Harriet Beecher Stowe escribió una novela titulada La cabaña del tío Tom, que reveló la crueldad de la esclavitud. Este libro hizo que muchas personas en el norte se dieran cuenta de que debían actuar. El camino hacia la guerra. Para la década de 1860, la tensión entre el norte y el sur llegó a un punto crítico. Los estados del sur querían mantener la esclavitud, mientras que los del norte querían detenerla. En 1861, los estados del sur decidieron separarse de los Estados Unidos y formar su propio país, llamado la Confederación. Esto dio inicio a un terrible conflicto llamado la Guerra Civil. La Guerra Civil no se trataba solo de la esclavitud. También era sobre si los Estados Unidos debían permanecer unidos como un solo país o dividirse en dos. Sin embargo, la esclavitud estaba en el centro del conflicto. El presidente Abraham Lincoln, que lideraba el norte, creía en mantener al país unido y en acabar con la esclavitud. Comienza la Guerra Civil. La Guerra Civil fue una de las épocas más oscuras en la historia de Estados Unidos. Duró desde 1861 hasta 1865 y causó un sufrimiento inmenso. Los soldados lucharon en batallas sangrientas, las familias fueron separadas y pueblos enteros fueron destruidos. Pero la guerra también trajo esperanza de cambio. En 1863, el presidente Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, que declaró libres a todas las personas esclavizadas en los Estados Confederados. Este fue un punto de inflexión, pero la verdadera libertad no llegó hasta después del fin de la guerra. En 1865, el norte ganó la guerra civil. Los desafíos de la reconstrucción. Este fue un gran paso adelante, pero el camino hacia la igualdad estaba lejos de terminar. Las personas anteriormente esclavizadas, ahora llamadas afroamericanos, enfrentaron muchos desafíos. Eran libres en teoría, pero todavía lidiaban con el racismo, la pobreza y leyes injustas.
Este periodo de reconstrucción del país después de la guerra se llamó la Reconstrucción y fue un tiempo difícil para todos. Con la abolición de la esclavitud, millones de afroamericanos finalmente eran libres, pero la libertad no era fácil. Muchos permanecieron en el sur, trabajando en granjas por salarios muy bajos. Otros se mudaron a ciudades del norte, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Nuevas leyes y reacción en contra. Durante la reconstrucción, el gobierno de los Estados Unidos aprobó nuevas leyes para ayudar a los afroamericanos. La 14ª enmienda les otorgó ciudadanía. La 15ª enmienda les dio a los hombres afroamericanos el derecho al voto. Por un corto tiempo, los afroamericanos ocuparon cargos políticos y comenzaron a fundar escuelas. Sin embargo, hubo una fuerte reacción en contra. Muchos blancos del sur no querían que los afroamericanos tuvieran los mismos derechos. Crearon leyes injustas llamadas leyes de Jim Crow para mantener a las personas negras separadas y desiguales. Este periodo estuvo lleno de luchas, pero también marcó el inicio de una larga lucha por los derechos civiles. La Revolución Industrial. A finales del siglo XIX, Estados Unidos experimentó una transformación masiva. Este periodo se conoce como la Revolución Industrial. ¿Qué fue la Revolución Industrial? La Revolución Industrial fue una época en la que las máquinas y las fábricas cambiaron la forma en que las personas trabajaban y vivían. En lugar de dedicarse a la agricultura, muchas personas comenzaron a trabajar en las ciudades, construyendo ferrocarriles, fabricando acero y creando nuevos inventos. Electricidad. Gracias a inventores como Thomas Edison, la electricidad se volvió ampliamente disponible, iluminando hogares y alimentando máquinas. Teléfono. Alexander Graham Bell inventó el teléfono, haciendo que la comunicación fuera más rápida y fácil. Ferrocarriles. Los ferrocarriles conectaron el país, permitiendo viajar y comerciar a grandes distancias. Estos inventos crearon nuevas industrias y empleos, pero también trajeron desafíos. Los trabajadores de las fábricas a menudo trabajaban largas horas en condiciones peligrosas por salarios bajos. Muchos eran inmigrantes que llegaron a Estados Unidos
con la esperanza de una vida mejor. La inmigración y el sueño americano. A finales del siglo XIX y principios del XX, millones de personas de Europa, Asia y otras partes del mundo inmigraron a Estados Unidos. Llegaron a lugares como Ellis Island, en Nueva York, donde se verificaba su salud antes de permitirles entrar al país. Estos inmigrantes construyeron ferrocarriles, trabajaron en fábricas y contribuyeron al crecimiento de Estados Unidos. Pero también enfrentaron discriminación y pobreza. A pesar de los desafíos, se aferraron a la idea del sueño americano, la creencia de que cualquiera podía triunfar en Estados Unidos con trabajo duro y determinación. La expansión hacia el oeste. Durante este tiempo, Estados Unidos continuó creciendo. El gobierno animó a las personas a mudarse al oeste, ofreciéndoles tierras gratuitas a través de la ley de Homestead. Los colonos construyeron granjas, pueblos y ferrocarriles, convirtiendo el oeste en una parte próspera del país. Pero esta expansión tuvo un costo. Las tribus nativas americanas perdieron sus tierras y a menudo fueron obligadas a vivir en reservas. La famosa batalla de Little Big Horn, donde líderes nativos, como Toro Sentado, resistieron a las fuerzas estadounidenses, mostró lo profundamente que lucharon por proteger su forma de vida. Una nación en crecimiento. A principios del siglo XX, Estados Unidos se había convertido en uno de los países más grandes y ricos del mundo. Sus fábricas producían bienes que se vendían en todo el mundo y su ejército se hacía cada vez más fuerte. Movimiento por los derechos civiles. Mientras Estados Unidos se fortalecía, aún enfrentaba problemas profundos, especialmente el racismo y la desigualdad. Los afroamericanos, inspirados por líderes como Martin Luther King Jr., lucharon por sus derechos en las décadas de 1950 y 1960. Brown versus Junta de Educación, 1954. Esta decisión de la Corte Suprema terminó con la segregación en las escuelas. Boicot de autobuses en Montgomery, 1955. Después de que Rosa Parks se negara a ceder su asiento en un autobús, los afroamericanos boicotearon los autobuses para protestar contra la segregación. Marcha sobre Washington, 1963. Más de 250,000 personas se reunieron en Washington, D.C., donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso
tengo un sueño. El movimiento por los derechos civiles condujo a leyes importantes como la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación por raza, la Ley de Derechos Electorales de 1965, que protegió el derecho al voto. El crecimiento de América en los años 70 y 80. Para las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos era un líder global en ciencia, tecnología y cultura. Aunque enfrentaba desafíos como la guerra de Vietnam y problemas económicos, también logró grandes avances. ¿Por qué es tan poderosa América hoy? Población diversa. Inmigrantes de todo el mundo aportan talento, cultura e innovación. Economía fuerte. Estados Unidos lidera en tecnología, negocios y educación. Poder militar. Su ejército es uno de los más avanzados del mundo. Influencia cultural. Las películas, la música y la moda estadounidenses son populares en todo el mundo. La era moderna. Bienvenidos a la última parte de la historia de Estados Unidos. En esta parte hablaremos de la era moderna, cómo América se convirtió en un líder global. Su cultura, diversidad y los desafíos que enfrenta hoy. Economía. Estados Unidos tiene la economía más grande del mundo. Empresas como Apple, Google y Tesla lideran en tecnología e innovación. Poder militar. El ejército de EEUU no solo es grande, sino también altamente avanzado, con bases y alianzas en todo el mundo. Diplomacia. Estados Unidos trabaja con otros países para resolver problemas globales como el cambio climático, la seguridad y el comercio. Influencia cultural. Hollywood. Las películas estadounidenses dominan los cines en todo el mundo. Personajes como Spider-Man y Wonder Woman son amados por todos. Música. Artistas como Michael Jackson, Beyoncé y Taylor Swift son íconos globales. Comida. La comida rápida estadounidense como hamburguesas, pizza y pollo frito es popular en casi todos los países. Diversidad en Estados Unidos. Una de las mayores fortalezas de Estados Unidos es su diversidad. Personas de todo el mundo viven en América, trayendo consigo sus idiomas, comida, tradiciones e ideas. Esta diversidad se celebra en festivales como el Día de Acción de Gracias,
el 4 de julio y eventos multiculturales donde las personas comparten sus tradiciones. Estados Unidos es conocido como la tierra de las oportunidades, porque la gente cree que puede lograr cualquier cosa aquí con trabajo duro. Esta creencia se conoce como el sueño americano. Muchas personas vienen a Estados Unidos en busca de una vida mejor, trabajan duro y contribuyen al éxito del país. Las historias de inmigrantes que logran el éxito inspiran al mundo. Desafíos que enfrenta América. Aunque Estados Unidos es poderoso, enfrenta desafíos como cualquier país. Racismo. Aunque se han hecho avances, el racismo todavía existe en algunos lugares. La lucha por la igualdad continúa. Desigualdad de ingresos. Algunas personas son muy ricas, mientras que otras luchan por llegar a fin de mes. Cuidado de la salud. El sistema de salud en Estados Unidos es costoso y muchas personas se preocupan por los gastos médicos. Cambio climático. Estados Unidos trabaja para reducir la contaminación y usar energía limpia como la solar y eólica, pero es un gran desafío. Tensiones políticas. A veces los estadounidenses no están de acuerdo sobre cómo resolver los problemas, lo que crea tensiones entre diferentes grupos políticos. El papel de América en el mundo. Estados Unidos desempeña un papel importante al abordar problemas globales. Innovación. Los científicos e ingenieros estadounidenses trabajan en soluciones para el cambio climático, enfermedades y la exploración espacial. Educación. Universidades como Harvard y MIT atraen a estudiantes de todo el mundo. Ayuda humanitaria. Estados Unidos envía ayuda a países que enfrentan desastres o conflictos. El futuro de Estados Unidos. El futuro de Estados Unidos está lleno de posibilidades. Líderes jóvenes. Los jóvenes estadounidenses están apasionados por mejorar el mundo. Trabajan en temas como igualdad, tecnología y medio ambiente. Tecnología. Desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial, Estados Unidos lidera en la creación del futuro. Unidad en la diversidad. A medida que Estados Unidos sigue celebrando su diversidad, se volverá aún más fuerte. ¿Por qué América es tan inspiradora? Libertad. Las personas admiran las libertades
que disfrutan los estadounidenses, como la libertad de expresión, de culto y de soñar en grande. Resiliencia. A pesar de enfrentar muchos desafíos, Estados Unidos siempre encuentra una manera de superarlos. Innovación. La capacidad de Estados Unidos para crear e innovar inspira al mundo. Un país de esperanza y sueños. Estados Unidos no es perfecto, pero es un país construido sobre esperanza, sueños y trabajo duro. Su historia muestra que las luchas pueden llevar al crecimiento y que la diversidad fortalece a una nación. Esta historia de América concluye aquí. Desde los primeros exploradores hasta la era moderna, la historia de Estados Unidos es una de resiliencia, valentía y sueños. El futuro de América está siendo escrito por su gente, quienes continúan soñando, innovando y luchando por un mañana mejor. El mundo mira a Estados Unidos en busca de liderazgo, creatividad y esperanza. A medida que surgen nuevos desafíos, Estados Unidos los enfrentará con la misma fuerza y determinación que construyeron el país. América es un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad, sin importar de dónde vengas. La historia muestra que con trabajo duro, esperanza y valentía, todo es posible. El futuro de América es brillante, lleno de posibilidades, y depende de todos nosotros hacerlo aún mejor.